Vacas lecheras, la importancia de los minerales en la salud de la ubre. Las estrategias de nutrición son indispensables para optimizar la salud animal y minimizar las pérdidas de la producción lechera. El periodo de transición en la vaca se presenta 3 semanas antes del parto y 3 semanas después del parto. En este lapso de tiempo hay que enfocar el manejo nutricional, ya que hay una disminución en el consumo de materia seca y demandan alta suplementación energética para poder mantener una buena producción de leche. En el periodo de transición, se presenta una respuesta fisiológica en contra de formaciones de radicales libres en el cuerpo mediante enzimas antioxidantes, que son reguladas por los minerales. Los minerales son clave en el crecimiento de la respuesta inmunológica y el desempeño reproductivo de las vacas. Los minerales inyectables son una opción para complementar la suministración de minerales a las vacas lecheras. Diversos estudios han demostrado los beneficios de los minerales inyectables en las vacas lecheras, fortaleciendo el sistema inmune y ayudando en la prevención de la mastitis clínica en vacas lecheras. Todas las vacas presentan cierta disminución de calcio en la sangre un día antes del parto, así como 2 o 3 días posterior al parto. La hipocalcemia es un desorden metabólico que se da en el periparto, frecuentemente en vacas de altas producciones lecheras. El cuadro clínico es inapetencia, tetania, parálisis flácida, coma y eventualmente la muerte. La hipocalcemia reduce la fuerza y velocidad de contracción del músculo liso como el pezón. La punta del pezón puede prevenir el ingreso de patógenos que son causantes de mastitis. Pero hay casos donde esta acción de defensa se ve comprometida, como por ejemplo, antes del parto, debido a la acumulación de presión intramamaria asociado con la retención de leche. También hay formación incompleta de queratina hasta 2 semanas posteriores al secado. Esto está relacionado con la incidencia de mastitis. El pezón de la vaca lechera permanece dilatado aproximadamente 1 hora después del ordeño. Este momento es oportuno para el ingreso de bacterias, por lo cual hay que realizar el sellado correcto del pezón.